Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición del análisis geopolítico del día en Geopolítica Diaria. Empezamos por el momento estrella de la semana, y es que Xi Jinping y Vladimir Putin se han vuelto a ver las caras en Pekín, y lo han hecho con un mensaje claro y dirigido directamente a Washington. Los dos líderes han cerrado 2 días de cumbre con una declaración conjunta en la que cargan, sin medias tintas, contra lo que llaman la política exterior irresponsable de Estados Unidos. Y han puesto nombre y apellidos a sus quejas. Por un lado, el sistema de defensa antimisiles que la administración de Donald Trump ha bautizado como Cúpula Dorada, un proyecto que tanto Moscú como Pekín consideran un movimiento desestabilizador de primer orden. Y por otro, el vencimiento, el pasado mes de febrero, del último gran tratado de control de armas nucleares que quedaba en pie entre las grandes potencias. Traducido, vivimos en un mundo donde, por primera vez en décadas, no hay un techo formal al arsenal atómico de las superpotencias. Eso, dicho así de claro, debería preocuparnos a todos. La cumbre dejó, además, una veintena de acuerdos firmados en materia de tecnología, comercio, investigación científica y propiedad intelectual. Es decir, Rusia y China siguen tejiendo, paso a paso, una red de cooperación cada vez más densa. Pero ojo, porque no todo fue luna de miel. El gran acuerdo que Putin llevaba meses persiguiendo, el del gasoducto conocido como Fuerza de Siberia 2, ese megaproyecto que llevaría 50.000 millones de metros cúbicos de gas ruso a China cada año atravesando Mongolia, vuelve a quedarse en el aire. Pekín y Moscú no se ponen de acuerdo en el precio, y Xi sabe perfectamente que tiene la sartén por el mango. Rusia necesita vender ese gas mucho más de lo que China necesita comprarlo, y eso se nota en cada ronda de negociación. Estamos viendo, en directo, cómo el equilibrio de poder dentro del eje euroasiático se desplaza, lenta pero firmemente, hacia el lado chino. Y mientras Xi y Putin se mostraban como un frente unido contra Washington, en el otro extremo del continente europeo saltaban todas las alarmas. Vilna, la capital de Lituania, vivió ayer un episodio que no se veía desde el año 2022. Las autoridades emitieron una alerta pública pidiendo a la población que se refugiara después de que se detectara la señal de un dron procedente del espacio aéreo bielorruso. Y no hablamos de un aviso menor. Residentes, parlamentarios e incluso el propio presidente lituano tuvieron que ponerse a cubierto en aparcamientos subterráneos. El aeropuerto se cerró, los trenes se detuvieron, y durante una hora larga, una capital europea, miembro de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, estuvo literalmente conteniendo la respiración. Las imágenes han dado la vuelta al mundo, y la reacción no se ha hecho esperar. Funcionarios europeos y de la Alianza Atlántica apuntan directamente a Rusia y Bielorrusia. Y no es un caso aislado. Solo en este mes, se han registrado 6 incursiones de drones en el espacio aéreo del Báltico y de Finlandia. Polonia habla, sin tapujos, de una provocación coordinada. Y Ursula von der Leyen ha prometido una respuesta firme desde Bruselas. La pregunta que flota en el ambiente es inevitable. ¿Hasta dónde está dispuesta la Alianza Atlántica a tensar la cuerda si estas incursiones se convierten en algo rutinario? Porque cada alerta como la de Vilna no es solo un susto, es también una prueba de resistencia para los nervios europeos. Y dentro de este clima, en Bruselas se está cocinando otro movimiento llamativo. Varios ministros europeos están barajando nombres para designar a un enviado especial que se siente a hablar con Moscú. Y entre los candidatos que más fuerza están cogiendo aparece, agarraos, Angela Merkel. Sí, la ex canciller alemana, esa misma que dirigió Europa durante una década y media, podría volver al primer plano como interlocutora con el Kremlin. También suenan los nombres del italiano Mario Draghi y del finlandés Alexander Stubb. Sea quien sea el elegido, el simple hecho de que Europa empiece a buscar un canal estable con Rusia indica que algo se mueve bajo la superficie. Después de años de ruptura, Bruselas parece estar reconociendo que ignorar a Moscú indefinidamente no es una estrategia, es solo aplazar la conversación. Damos un salto ahora al otro lado del Pacífico, porque ahí también las cosas están que arden. Donald Trump ha anunciado que tiene la intención de hablar directamente, por teléfono, con el presidente de Taiwán, Lai Ching-te. Y el motivo de esa llamada es de los que hacen historia. Sobre la mesa hay una venta de armas valorada en $14.000 millones para la isla.
Si esa conversación llega a producirse, supondría romper, de hecho, con la política diplomática que Washington mantiene desde el año 1979, cuando Estados Unidos reconoció a la República Popular China y rompió relaciones formales con Taipei. Desde entonces, los presidentes estadounidenses han evitado, escrupulosamente, cualquier contacto directo con sus homólogos taiwaneses. Y aquí viene lo más delicado. Trump ha llegado a describir esa venta de armas como una ficha de negociación con China. Es decir, ha puesto sobre el tablero la seguridad de Taiwán como moneda de cambio en su pulso con Pekín. La respuesta del presidente Lai Ching-te ha sido contundente y ha dejado claro que Taiwán no se vende, no se intercambia y no va a renunciar a su forma de vida bajo presión. Y mientras tanto, en Pekín, Xi Jinping ya había advertido a Trump, durante su reciente cumbre, de que cualquier mal manejo del asunto taiwanés podría desembocar en un conflicto abierto. Estamos, por tanto, ante uno de esos momentos en los que una sola llamada telefónica puede mover la aguja del riesgo global varios puntos hacia arriba. Seguimos por Oriente Medio, donde la situación con Irán continúa siendo el gran rompecabezas. Las tensiones entre Washington y Teherán no se han desactivado, ni mucho menos. Trump ha llegado a afirmar que Estados Unidos podría tener que volver a golpear a Irán, y ha reconocido que estuvo a una hora de ordenar un nuevo ataque antes de posponerlo en el último momento. La diplomacia, sin embargo, sigue viva, aunque sea con el aliento entrecortado. Qatar y Pakistán están trabajando como mediadores en una carta de intención que buscaría poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán y abrir una ventana de 30 días para negociar sobre dos cuestiones clave. La primera, el estrecho de Hormuz, ese cuello de botella por donde pasa una parte enorme del petróleo mundial. Y la segunda, el programa nuclear iraní, que sigue siendo la madre de todas las preocupaciones. A todo esto se suma una fricción notable entre Trump y Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí no ha encajado nada bien que Washington haya frenado ataques planeados contra Irán, una decisión que Trump tomó atendiendo a las peticiones de sus aliados del Golfo, especialmente Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Netanyahu ha calificado ese retraso como un error grave, y la grieta entre Washington y Jerusalén, aunque sigue siendo de matiz, empieza a hacerse visible. Es la primera vez en mucho tiempo que un presidente estadounidense pone freno público a un primer ministro israelí en cuestiones de seguridad, y eso, en Oriente Medio, es un dato político de primer orden. Y hablando de Israel, no podemos pasar por alto la tormenta diplomática que ha desatado Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional del gobierno de Netanyahu. Ben-Gvir difundió un vídeo en el que aparece burlándose de varios activistas detenidos de una flotilla que intentaba llegar a Gaza. En las imágenes se le ve ondeando una bandera israelí mientras los detenidos permanecen arrodillados en el suelo y suena, a todo volumen, el himno nacional. La reacción internacional ha sido inmediata y muy contundente. Italia, Francia, Canadá, Países Bajos y Reino Unido han convocado a los embajadores israelíes en sus respectivas capitales para exigir explicaciones. Es uno de esos gestos diplomáticos que, en el lenguaje de cancillerías, equivale a una bofetada bastante sonora. Y Netanyahu, según informes que llegan desde Jerusalén, habría tomado medidas internas contra su propio ministro, consciente del daño que esta secuencia está causando a la imagen del país. Cruzamos ahora el Atlántico para aterrizar en América Latina, donde Washington ha vuelto a sacudir el tablero. La Fiscalía de Estados Unidos ha presentado una acusación criminal formal contra Raúl Castro, expresidente de Cuba y hoy con 94 años. Se le imputan cargos por conspiración y asesinato por el derribo, en 1996, de dos avionetas civiles operadas por el grupo de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, en el que murieron 4 personas. Es difícil imaginar que Cuba vaya a permitir la extradición de Castro, evidentemente. Pero el movimiento tiene un fuerte componente simbólico y político, porque llega justo después del arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y se enmarca en una campaña mucho más amplia de presión sobre La Habana, que incluye un bloqueo de combustible que está dejando a la isla en una situación económica realmente complicada. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha llegado incluso a ofrecer $100 millones en ayuda a quien colabore, y desde La Habana, sorprendentemente, todavía no han cerrado esa puerta del todo. Y siguiendo por la región, Bolivia vive horas convulsas.
El presidente Rodrigo Paz ha tenido que remodelar su gabinete a toda prisa, presionado por unas protestas masivas contra sus reformas de libre mercado y los recortes en los subsidios al combustible. Y por si fuera poco, ha estallado una orden de arresto contra el expresidente Evo Morales, lo que ha terminado de prender la mecha en las calles. La situación se ha complicado aún más en el plano diplomático, porque Bolivia ha expulsado al embajador de Colombia después de que el presidente Gustavo Petro acusara al gobierno de La Paz de ser un títere de Washington. La región, una vez más, vuelve a partirse en dos, con un bloque más alineado con Estados Unidos y otro que mira hacia los gobiernos progresistas del eje bolivariano. Saltamos ahora a un asunto que ha hecho mucho ruido dentro de Europa y que afecta directamente a la seguridad del continente. En Austria, el ex oficial de inteligencia Egisto OTT ha sido condenado a más de 4 años de prisión por espiar para Rusia y por filtrar datos sensibles de la Unión Europea a través de Jan Marsalek, el fugitivo más buscado del escándalo Wirecard. Este caso confirma algo que los servicios europeos llevan tiempo advirtiendo, y es que la red de influencia y espionaje rusa en Europa Central sigue activa, sigue siendo profunda, y sigue logrando colarse en los engranajes más sensibles de los Estados miembros. Y en este repaso al continente, conviene mencionar también que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha respaldado, por una mayoría aplastante de 141 votos contra 8, la histórica resolución impulsada por Vanuatu y avalada por la Corte Internacional de Justicia, que establece que los países tienen la responsabilidad legal de actuar frente al cambio climático. Entre los 8 votos en contra están, como cabía esperar, Estados Unidos, Rusia e Israel. Es una decisión con enorme peso simbólico, porque por primera vez se abre la puerta a posibles demandas y reclamaciones internacionales contra estados que no cumplan con sus obligaciones climáticas. Y eso, geopolíticamente, redibuja el equilibrio entre el norte global y el sur global de una manera muy interesante. Nos vamos ahora a Asia para detenernos un momento en Japón, donde está emergiendo un fenómeno criminal que tiene a las autoridades muy preocupadas. La yakuza tradicional, la mafia japonesa de toda la vida, está en horas bajas. Su número de miembros ha vuelto a tocar mínimos históricos. Pero ese vacío lo están ocupando unas nuevas redes llamadas Tokuryu, que funcionan casi como una economía colaborativa del crimen. Reclutan a jóvenes a través de anuncios de trabajo dudosos en redes sociales, los llamados Yamibaito, y los utilizan para cometer robos violentos. Es un cambio profundo en la estructura del crimen organizado japonés, con derivadas sociales y políticas que el gobierno todavía está intentando entender. Y aunque pueda parecer un tema de orden interno, lo cierto es que afecta de lleno a la imagen de seguridad de uno de los países más estables del mundo. Y antes de cerrar este recorrido, no quiero dejar de mencionar un par de pinceladas más que ayudan a entender por dónde respira el mundo hoy. El Reino Unido acaba de firmar un acuerdo comercial con el Consejo de Cooperación del Golfo valorado en 3.700 millones de libras, que elimina aranceles en el 93% de los bienes británicos. Un movimiento estratégico que refuerza la presencia británica en el Golfo Pérsico, aunque ha sido criticado por la ausencia de cláusulas sobre derechos humanos. Y en África, Nairobi acoge estos días la mayor cumbre público-privada de inteligencia artificial del continente, con un mensaje muy claro. África no quiere ser, otra vez, un consumidor pasivo de tecnología occidental o china. Quiere desarrollar su propio talento, su propia infraestructura digital y su propia voz en la conversación global sobre el futuro de la inteligencia artificial. Y esa es, también, una batalla geopolítica de primer orden. Así que recapitulando, el día de hoy nos deja un mundo donde Rusia y China estrechan filas pero no acaban de cerrar sus grandes acuerdos, donde una capital europea ha tenido que refugiarse de un dron, donde Washington juega con la seguridad de Taiwán como pieza de ajedrez, donde la diplomacia con Irán sigue al borde del abismo, donde Israel se aísla a sí mismo por las salidas de tono de sus ministros más radicales, y donde América Latina vuelve a partirse en bloques. Si tuviera que resumirlo en una sola idea, diría que estamos viviendo un momento en el que las viejas reglas ya no sirven y las nuevas todavía no están escritas. Y en ese vacío, cada gesto, cada llamada, cada dron y cada cumbre cuentan mucho más de lo que parece. Hasta aquí el análisis de hoy. Os dejo con la cabeza llena de claves para entender el mundo que viene, y os espero mañana, a la misma hora, con un nuevo repaso al tablero global. Cuidaos mucho, mantened la curiosidad bien afilada, y nos escuchamos muy pronto.